El día de hoy estábamos presentando un informe ante la mesa penitenciaria que lo conforman todas las organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema de defensa y promoción y protección de los derechos humanos. Estamos conscientes de que lejos de ir disminuyendo el tema de las denuncias por violaciones a derechos fundamentales, por torturas, por tratos crueles, inhumanos y degradantes, en este año se han incrementado al 100 por 1. Podemos verlos en las estadísticas que presentamos, hechos que tenemos debidamente documentados en el Mecanismo Nacional de Prevención, y preocupa porque es un tema que debemos de trabajarlo en forma integral. El Estado, a través de todas las instituciones del Estado, deben de tener esa buena voluntad de establecer como eje transversal el respeto de los derechos humanos en todo el quehacer de lo que se refiere a personas privadas de libertad. ¿Cómo conceptualizan ustedes la indiferencia de la Fiscalía de Derechos Humanos en temas tan delicados como las violaciones que reciben los privados de libertad, abogada? Es importante mencionar que la representante de la Fiscalía de Derechos Humanos forma parte del Consejo Consultivo del Mecanismo Nacional de Prevención por disposición de la ley, ¿verdad? Y en las comparecencias que tuvimos el Consejo Consultivo pudo informar la situación grave que atraviesa la Fiscalía de Derechos Humanos, en donde no se cuenta con investigadores que puedan ser o que puedan dar respuesta inmediata a las denuncias que nosotros remitimos como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Pero es importante también resaltar el gran esfuerzo que ha hecho Medicina Forense para documentar estos casos que el Mecanismo Nacional de Prevención ha remitido a través de la elaboración oportuna de diferentes dictámenes periciales que puedan servir de sustento para la investigación y el proceso de sanción de casos de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora, en esto de que están al frente los militares de estos centros penales, ¿aumenta más la violación a los derechos de los privados de libertad? Cabe mencionar que el mecanismo en la recomendación que ha hecho el CAT y que ha hecho el Subcomité de Prevención contra la Tortura y que ha hecho el Mecanismo Nacional de Prevención ha sido muy recurrente el hecho de que los militares no deben de estar manejando centros penitenciarios, ¿verdad? Que es una función exclusiva de las autoridades civiles, las autoridades penitenciarias que sean formadas para manejar los centros. Eminentemente, ¿verdad? Las denuncias están a la orden del día, sobre todo en los procesos de estos centros más grandes que se han constituido en el país, en donde no solo hay problemas con las personas privadas de libertad, ya lo hemos podido constatar, ¿verdad? Ha habido excesos sobre el uso de la fuerza y de las armas para repeler algún tipo de insubordinación, por llamarlo así, de parte de los privados de libertad cuando han hecho valoraciones objetivas sobre la situación de los derechos insatisfechos como la salud, la educación, la falta de acceso a visitar a su familia. Entonces, la represión sentida ante el reclamo que los privados de libertad han hecho, pues los que más han salido perdiendo en esta situación pues han sido las personas privadas de libertad. ¿Y las mujeres privadas de libertad también sufren esta violación? Recientemente estuvimos el día sábado por la noche realizando una visita en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, producto de una denuncia fuerte de parte de familiares y de parte de organizaciones de esta mesa penitenciaria, en donde nos manifestaban, ¿verdad?, que había una persona que había fallecido por negligencia médica y que las privadas de libertad de San Pedro Sula, sobre todo de los módulos 8 y 9, estaban amotinadas. Razón que nos preocupó mucho, ya que muchos familiares de San Pedro Sula llamaron a mi persona, ¿verdad?, presentando esas denuncias, y por lo que acudimos a atender esa denuncia. Una vez constituidos ahí nos dimos cuenta que sí, efectivamente las mujeres estaban fuera de sus hogares y que muchos de los requerimientos que ellos planteaban son válidos y son justos y deben de ser satisfechos por la autoridad penitenciaria, como el hecho de que en las celdas 7, 8 y 9 no cuenten con un tomacorriente y la persona era asmática, y referían ellas que esta persona no se había podido nebulizar porque no se cuenta con un tomacorriente, que para poder nebulizarse tiene que salir hasta la clínica, y que la situación de aislamiento de 23 horas al día que estas mujeres presentan pues fue uno de los detonantes también que sirvió o que contribuyó negativamente para que su salud fuera quebrantada. Ante esta situación pues hay recomendaciones puntuales. El mecanismo sí considera y recomienda al instituto que se dé cumplimiento a la resolución emitida por la jueza de ejecución de la sección judicial de Tegucigalpa, en donde hace fuertes recomendaciones al servicio de asistencia médica. Se necesitan más médicos, se necesita que la autoridad penitenciaria no deje de trasladar a una persona por falta de personal
para que puedan recibir la asistencia médica, que no pierdan esas citas médicas y que se dé una atención de salud de calidad y calidez a todas las personas privadas de libertad. Pareciera que fuera política del Estado mirar a los privados de libertad como despojo humano. Bueno, debo de informarle, ¿verdad?, que con estos megaproyectos penitenciarios que se han implementado en el país, la incomunicación está a la orden del día. Como mecanismo nacional de prevención tenemos un mandato nacional e internacional que no se nos puede limitar el acceso y muchas veces nos hemos sentido menoscabados en el acceso a este ingreso a los centros de detención precisamente por las situaciones de manejo y de seguridad. Sí consideramos que si el Estado de Honduras le apuesta al tratamiento, a la rehabilitación y la reinserción, Honduras va a cambiar porque va a tener personas que van a tener la necesidad o las ganas de vivir, que van a poder desempeñar un trabajo no solo en prisión, sino que cuando egresen de prisión, y no hay que subestimar el valor agregado que tiene la sociedad civil organizada en estos procesos de tratamiento y rehabilitación. Por años el sistema penitenciario nacional ha sido la sociedad civil la que ha mantenido los procesos de tratamiento y rehabilitación. El trato con la persona es fundamental. Es necesario que el privado de libertad se sienta que es parte de la sociedad a la que pertenece y ese ser parte de esa sociedad solo se va a lograr si nosotros abrimos las cárceles, ¿verdad?, al escrutinio público, que los ciudadanos sepamos en qué se gasta, ¿verdad?, la plata del Estado y que sepamos cómo se está invirtiendo los recursos que el presupuesto de la República ha destinado para el manejo de las personas privadas de libertad. Y sumado a esto también los familiares que van a visitar a sus privados de libertad también sufren estas violaciones por parte de los militares o de los custodios. En un último informe reciente que el mecanismo solicitó a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, se logró verificar que más de 13.000 personas privadas de libertad no están recibiendo visita. Solo 9.000 y fracción de privados de libertad reciben visita. Esto constituye más del 60% de la población penitenciaria actual y es una situación grave porque constantemente estamos teniendo presencia de familiares que no tienen cómo sacar o cómo obtener un carnet de visita, no conocen los procesos y aparte de eso la situación económica que les representa el impacto es bastante grave. Las cárceles de Honduras en su mayoría están llenas de gente pobre, gente que no tiene recursos para poder tener el acceso a visitar a sus parientes.